Paris Hilton siempre ha tenido una de las marcas personales más potentes que hemos conocido. Y en 2025 lo sigo demostrando. ¿Te encanta crear contenido en redes sociales? ¿Hablas a todo el mundo de las últimas campañas de marketing? Pues no te vayas de aquí. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers. Un podcast perfecto para todo tipo de creadores de contenido y profesionales o aficionados al marketing y las redes sociales. Si aún no me sigues, hazlo ya, porque este programa se compone de píldoras diarias y no querrás perderte ninguna. Sin más dilación, abrochaos los auriculares, que comenzamos. A principios de los 2000, cuando la palabra marca personal casi ni se mencionaba, Paris Hilton ya tenía una de las marcas personales más potentes a nivel mundial, siendo un total referente. Y bueno, de aquella y en aquel momento, Paris Hilton era un referente en cuanto a fiestas, telerrealidad, bolsos, moda, un poco una marca personal del corazón, ¿no? Relacionada con la prensa del corazón, la prensa rosa. Pero Paris Hilton pasan los años y bueno, ella ha decidido pues que igual no le interesa tanto vender su vida privada y bueno, ha tenido que cambiar un poco la narrativa, la estrategia para seguir siendo un referente en algún sector, digamos, y seguir teniendo una marca personal potente. Y bueno, pues seamos sinceros, me ha dado una lección de por qué siempre ha sido líder en esto, porque es que sabe estar donde hay que estar antes que nadie. Y si lo hizo en el pasado, pues lo ha vuelto a hacer ahora. Este 26 de marzo, hace poco más de un mes, ha lanzado un podcast llamado My Friend Daisy, que es un podcast de True Crime. True Crime, uno de los formatos que mejor y más de largo además está funcionando en las plataformas de podcasting. Y bueno, pues en él explora un poco el asesinato a Daisy DeLao. Bueno, Daisy DeLao es un caso, no os lo puedo explicar aquí muy detalladamente porque entonces nos comeríamos el podcast entero, pero fue una comunidad que se organizó por TikTok para encontrar al asesino de esta chica, un adolescente, y bueno, pues demostró que las redes servían para algo más que para viralizar vídeos, para hacer bailes, etcétera, etcétera. También servían para hacer justicia. Y bueno, pues fue algo que llamó mucho la atención, fue un caso muy interesante y bueno, que además está, como True Crime, tiene todos los ingredientes, ¿no? Pero claro, esto no es solo lo interesante, es que además Paris Hilton es interesante en cómo lo cuenta y por qué lo cuenta y qué hay detrás. Porque no ha improvisado este movimiento. Ella cuenta esta historia porque se ha dado cuenta de que, por un lado, era una historia potente, encajaba con los podcasts que más estaban ahora creciendo, que eran los de crímenes, y por otro lado, ha abrazado el podcasting. O sea, ha abrazado todo. Ha conectado los 3 puntos clave. Y ha unido contenido, propósito y visibilidad. Y esto, pues, es lo que os digo, no es casualidad. No es casualidad que, vaya, precisamente Paris Hilton haya conseguido, bueno, lo que pedía en ese momento la sociedad, lo que pedía en ese momento el consumidor de contenido, en los principios de los 2000, más televisivo, menos redes, pero, bueno, más revistas incluso, y ahora, pues, podcasting, True Crime. Además, un sector que pues, no era el sector en el que la podríamos asociar a ella, entonces nos ha dado una lección. Literalmente nos ha dado una lección, porque lo fácil para ella hubiera sido, pues bueno, seguir creando contenido en Instagram, que pegaría más con su marca, o en TikTok. Pero no, ha ido por lo que cree que ahora mismo es el futuro. Y bueno, pues de esto se pueden aprender muchas cosas. Por un lado, tenemos que tener claro que el podcast, como documental, y por la parte de True Crime, está creciendo muchísimo. Suelen ser podcasts además de 4, 5, 6 capítulos, como una temporada. Y de verdad, cada vez que se ha hecho uno en España, ha hablado todo el mundo de él. Recuerdo todavía cuando Spotify sacó el del Rey del Cachopo, por ejemplo, la persona que había asesinado a una chica aquí en España y contando toda su historia, y es que lo petó. Y claro, semana tras semana la gente estaba ya con ganas de escuchar el siguiente episodio. Es que se hace muy bien porque explota ese contenido emocional de las series anteriormente y lo lleva al podcasting. Y bueno, pues por supuesto, si quieres tener un buen ROI, cuenta algo que sea real. Porque sinceramente para este tipo de contenido, una historia real
gusta muchísimo. A todo el mundo siempre nos gustan las películas que nos dicen basado en un hecho real. Pues en este caso, en el de los podcasts, también nos gustan los asesinatos reales, porque dan un poco transmiten ese miedo, esa sensación de que esto es real, de que no te están contando una historia. Así que nada, París ha pasado de ser, pues bueno, una niña rica heredera de un imperio, como era en su momento, en los 2000, que era la heredera de todo el imperio Hilton de hoteles, a ser una mujer que usa su voz para algo más grande. Y que, oye, en el fondo lo ha hecho sin perder su esencia, porque al final, si la veis, sigue siendo la misma Paris Hilton de siempre, la que recordaréis y la que todos recordamos. Y bueno, pues queda claro que esto es marca personal. Ahora la marca personal está muy ligada al podcast. El caso de My Friend Daisy es totalmente claro. Y bueno, pues es también una llamada a la acción. Las marcas que mejor comunican son las que saben cuándo callar y cuándo hablar. Y en este caso, los podcasts son uno de los lugares en los que hay que hablar y en los que hay que contar historias. Y en este caso, pues Paris Hilton ha detectado que pues quizás la historia no necesitaba ser ella, sino algo que lo había vetado. Y bueno, es que, bueno, he hablado todo el rato en España del True Crime, pero en Estados Unidos, tengamos claro que hasta Disney ha sacado una serie de la de Solo asesinatos en el edificio o algo así, creo que se llama, o Solo asesinos en el edificio, que es de Selena Gómez, entre otros actores. Y esta, por ejemplo, pues ya es una serie hablando del True Crime y de la gente que escucha podcast y quiere resolver crímenes. Entonces, es que en Estados Unidos ha debido de arrasar totalmente este nicho, porque al final, bueno, pues hay más cantidad, es una sociedad además más consumista, que consume más contenido, que tampoco tiene problema pagar, por lo tanto se puede sacar hasta podcast premium seguramente, y bueno, que también por supuesto tiene todavía más fascinación incluso que en España por los asesinatos, los asesinos en serie, etcétera, etcétera. Lo hemos visto siempre a lo largo de películas y series. Y entonces, pues Paris Hilton pues ha cogido un historión, porque sinceramente el de esta chica Daisy DeLao es una historia bastante interesante. Y bueno, pues lo ha transformado en una lección de marketing para nosotros. Así que ya sabes, si no quieres contar tu propia historia, como en este caso Paris Hilton, que la tenía huevo, porque creo que su historia también es bastante llamativa, pues simplemente tienes que saber qué historia necesitas contar o qué historia quieres contar. Y bueno, pues lo que está claro es que las historias están ahí. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas y le des al botón de seguir en la plataforma donde me escuchas. Y si deseas contactar conmigo, encontrarás mi correo y los enlaces a todas mis redes sociales en la descripción del episodio. Nos vemos en el siguiente. Nada más. ¡Adiós!